Por trabajo tuve que aprender italiano, pero al final el italiano que me conquistó fue mi marido. Por suerte en Italia puedo disfrutar de una de mis pasiones, las antigüedades. Soy Teresa Ibáñez y desde hace 14 años vivo en Turín. Hola Teresa, te pillo trabajando. Hola, muy buenas. ¿Aragonesa? Sí, aragonesa de Zaragoza. ¿De qué barrio? De San José. ¿Y estás trabajando aquí? ¿Este es tu trabajo? Pues aquí trabajo, en una tienda de antigüedades. Tenéis de todo, ¿no? En la tienda. Tenemos de todo y más, cuadros, objetos, muebles, rarezas. Nosotros no somos una tienda que compra objetos y los vende, sino que nos los traen para que los vendamos. Yo me encargo de todo lo que es gestionar el tema de las ventas online. Tú eres de las que cuando vivías en Zaragoza no te debías perder ni un solo día el mercadillo de la Plaza San Bruno. Ahí las has dado. Sí, a mí me gustan mucho las antigüedades, me viene de madre, porque ya mi madre es la que un poco me inculcó esta pasión. Y del mercadillo de la Plaza San Bruno a Turín, ¿cómo has acabado viviendo aquí? Yo es que mi marido es italiano. Por trabajo, cuando trabajaba yo en Zaragoza, íbamos a tener tratos con un cliente italiano. Quise aprender italiano para un poco agilizar un poco todo, ¿no? Y un día dije, pues me meto en un chat a ver si, no, pues practico un poco el idioma. Y bueno, pues ahí es donde conocí a mi marido. Y a ti, gustándote las antigüedades, seguro que tienes algún objeto favorito en la tienda. Esta cinta de aquí, ¿no? Que nosotros tenemos la cinta de la medida de la Virgen del Pilar. ¿Sí? Pues esto lo curioso es que es la medida de la altura de Cristo. ¿Qué me dices y cómo la saben? Tomaron sus medidas con la sábana santa, pero mide 1,87 m. Y entonces hicieron una cinta donde hay escrito, esta es la medida de nuestro Señor Jesucristo, tal. Claro, porque la Sábana Santa está aquí en Turín. Sí, en la iglesia de San Giovanni. ¿Y cuánto vale? Pues en torno a los 300. ¿Y qué es lo más caro que tenéis en la tienda? Ahora mismo, porque continuamente estamos renovando, es este mueble, que es una credenza, ¿no? Que se dice, del 1600 y pico. ¿Qué es una credenza? ¿Cómo la Pues llaman? es donde ponían en las cocinas todo un poco también, donde metían platos, cuberterías, cosas de la vajilla, del menaje. ¿Y vale? Y vale, pues en torno a los 2.500 euros. ¿Las antigüedades las compra gente de dinero o gente de todo tipo? Porque con estos precios... Pues normalmente gente un poco de dinero, la verdad. De hecho, nos acaba de entrar un señor, un cliente, interessato, buongiorno, a qualche cosa che le tira l'attenzione. Tante cose. Sì. ¿Es usted un comprador habitual de antigüedades? Sì. Madonne, cose sacre, queste cose. ¿Cuánto dinero al mes, más o menos, gastas en esto? 500 euro. Caspita. ¿Tienes buena alarma en casa? ¿Está asegurado todo? Sì, per forza, la puerta, sì. Grazie mille. Grazie. Teresa, ¿pero qué plaza más grande? ¿Dónde nos has traído? Bueno, pues mira, estamos en Piazza Castello, que es la plaza principal de Turín. ¿Por qué se llama Piazza Castello? Ahora, Piazza Castello porque aquí tenemos varios castillos, ¿no? ¿Varios? Por una parte, Palazzo Madama, que se llama así porque la primera huésped fue la reina Madama Cristina de Borbón y Francia. Como era francesa, no le llamaban la Madama, y de ahí Madama, Palazzo Madama. Luego, por otro lado, tenemos aquí Palacio Real, Palazzo Reale. Con la bandera de Italia, que no falte. Y además se mueve poco porque aquí además no hace nada de viento, nada que ver con Zaragoza, que corre el cierzo, que para qué te cuento, aquí no. Una de las curiosidades que tiene esta plaza es estas cadenas que convergen aquí en el suelo, porque es el punto positivo de la magia blanca de todo el mundo, junto con León y Praga, es uno de los vértices, Turín, y concretamente este punto. Y entonces dicen que es muy energético y todo el mundo viene aquí, te pones agarrado y te viene toda la energía positiva. Ahí va que va. A ver. Sí, energía positiva. ¿Lo notas o no lo notas? Sí, venga, algo estoy notando. Una cosa curiosa, que estos los de Huesca estarán encantados de la vida porque tenemos aquí la iglesia de San Lorenzo. Hay muchas Sí. iglesias, ¿no? En Turín, imagino. Bueno, aquí te tropiezas y te caes encima de una iglesia. ¿Dónde nos estás trayendo, Teresa? Pues os estoy trayendo al Museo Egipcio. Museo Egipcio en Turín. Sí, y además no es tontería, porque resulta que es el más antiguo del mundo de piezas egipcias y el segundo en importancia después del Cairo. El cónsul italiano en Egipto, ¿no?, que estaba destinado ahí, pues empezó a coleccionar piezas, las trajo aquí a Italia, a Turín. Son 4 plantas lo que hay aquí. Hay 40.000 piezas recogidas, pero expuestas 3.300. Oye, es espectacular. Y es impresionante, la verdad es que sí. Esta es la sala de los reyes. Oye, y va al gimnasio, ¿eh? Tiene buen cuerpo el Sí, faraón. la verdad es que tienen todas unas espaldas que para qué te cuento. ¿Y el pie? ¿Qué pie calza? Pues bueno, yo calculo un 54.
Tú con el italiano te llevas muy bien, pero con los jeroglíficos, Teresa. Con los gráficos no, ahí me has pillado en falta. Este es el sarcófago de Ka, un arquitecto de Egipto. Hay varias quejas porque lo que se cree un poco la gente es que solo hay como un sarcófago, ¿no? Pero no, en realidad son tres y dentro ya está la momia. La parte externa, otro que es pues, bastante más grande para poder albergar este, que es el definitivo, y dentro ya se encuentra la momia. Esto es una cama, la cama de Ka. Y ahí para apoyar la cabeza. No porque, parece un cojín muy cómodo. No, pero vamos, ahí estaban acostumbrados. Vamos, menuda tortícolis al día siguiente. Aquí, como veis, podemos estarnos días. Así que bueno, vamos a dejar aquí a las momias que descansen en paz y nosotros nos vamos a seguir conociendo un poco Turín, ¿vale? ¡Qué bien huele! ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos en la Piazza San Carlo, también dicha el Salotino de la ciudad, le llaman también esta plaza. ¿Qué es el Salotino? Como es así tan mona, también puesta como el saloncito de la ciudad. Y está lleno de puestos de chocolate. Pues sí, todos los años hacen una feria del chocolate que se llama Chocolato. ¿Se consume mucho chocolate en Turín? Sí. Además aquí es donde se inventó la primera máquina para poder hacer chocolate sólido, lo que son las tabletas. Teresa, nos tenemos que acercar a un mostrador a comer algo, que me está entrando hambre. Ay, sí, encima este olorcillo. Hola, Ya no. ¿qué tienes por aquí? ¿Qué vendes? Que tienen 25 y 26 gustos, hay una barbaridad de gustos. ¿Cuál es el sabor que más se vende? El clásico... ¿Lo probamos, Teresa? Venga, va. A ver, cojo un poquito. Sí, yo por si acaso no, porque no sé si voy a poder, mejor no, porque con la intolerancia al trigo, para no Pues no arriesgar. sabes lo que te estás perdiendo, ¿eh? Está bueno. Grazie mille, gentilissimo. ¿Qué nos quieres enseñar de aquí? Pues mira, de aquí hay una cosa muy curiosa, y es que hay un toro de bronce en el suelo. Pues aquí dicen que si giras sobre las partes nobles del animal, te trae buena suerte. Está hundido el suelo, ¿eh? Hombre, por fuerza, tú fíjate tú, toda la gente que viene aquí a hacer el mismo ritual, pues al final, quieras que no, se hunde un poco la zona franca. El toro es el símbolo de Turín. Sí. Mira cómo es el símbolo también de Teruel, que está en la plaza de Teruel con su torico. Aquí tenemos también un toro por todos los sitios, que es el símbolo de la ciudad. Bienvenidos al mercado de Porta Palazzo. Este es el mercado al aire libre más grande de toda Europa. Jolín, la verdad es que sí, Sí. que es grande, venden de todo. De todo, son 5.000 metros cuadrados de mercadillos, de puestos. Y tienes pues dos zonas, está un poco separado, vestidos, accesorios, complementos, y un poquito más para allá la zona de alimentación. Lo más famoso es la parte de fruta, verdura, porque es muy vistoso además. ¿Los turinenses vienen aquí a hacer su compra diaria? Sí, los que son más ahorradores vienen aquí porque los precios son mucho más convenientes que obviamente que los supermercados normales. Por ejemplo, a ti la compra semanal para una familia de 4. 60, 70 euros. Pero como veis aquí está todo lleno en cuanto te oyen hablar. Este señor Sí. nos quiere decir algo. Sí, ¿Hablas sí. español? ¿Se vende mucho aquí en el mercado? Sí. ¿Cuántas horas trabajas? Simplemente no es mucho. Pues son 12 horas a la semana lo que están aquí, porque más o menos eso de la 1 o así ya empiezan a quitar todos los puestos. Si tienes algo que comprar, aprovechamos. Sí, ¿eh? pues además esta noche que vamos a hacer la pasta chuta, la pasta con tomate, pues aprovechamos la coyuntura. Aquí vamos a coger los tomáticos a 2,50 el kilo, no es muy barato, ¿eh? Pues nada, ya hemos hecho las compras para esta noche y vamos a seguir viendo todavía un poquillo de ciudad. dei profughi afghani. Vaya paseico rico que nos estamos dando por Turín, ¿eh? Sí, un buen paseo, vamos a hacer piernas hoy. ¿En qué zona de la ciudad estamos? Pues bueno, esta es una de las mejores zonas de la ciudad. De hecho, Cristiano Ronaldo por aquí cerquita tiene su casa. ¿Ah, sí? ¿Has estado alguna vez? ¿En su casa? No. ¿No te ha Me ha invitado? pero me ha invitado un desconsiderado. La vamos a hacer. Pero si eres paisana de la novia. Sí, es verdad que es de Jaca. Pues nada, no son muy sociables. ¿Qué tal se vive aquí en Turín? Hay una calidad de vida bastante buena, muchísimas zonas verdes. Aquí ves a gente en bicicleta, gente corriendo, sí. ¿Y este pedazo de río? Pues este es el Po, que es el río más caudaloso de Italia, Hacemos como nuestro Ebro. como nuestro estupendísimo Ebro. Y no solo esto te va a recordar un poco a Zaragoza, sino otra cosa que te voy a enseñar ahora. Che voleva volare. ¿No te sientes un poco más así como en Zaragoza viendo esto? Pues la verdad es que no. ¿Qué tiene que ver esto con Zaragoza? Es la iglesia de la Madonna del Pilone. Sigo sin pillarlo. Traducción literal, Virgen del Pilar. ¿Pero es nuestra Virgen del Pilar? No, es otra. Esta es la Virgen de la Concepción. ¿Y qué hace aquí una Virgen del Pilar? Pues bueno, esto tiene ya más de 500 años. Había aquí simplemente lo que es un pilar de madera donde había una virgen dibujada, la Virgen de la Concepción. Resulta que había un molino, vinieron una madre con su hija a moler el grano y la niña se cayó al río Po. Y bueno, la mujer desesperada se puso a rezar al pilar con la imagen de la Virgen
y entonces apareció una luz con la Virgen que levantó a la niña de las aguas, un milagro, y entonces desde entonces alrededor de ese pilar construyeron lo que es la iglesia de la Virgen del Pilar. Teresa, mucho Virgen del Pilar, pero no hay Pilar por ningún lado. Ya, a ver, visto que está el párroco, vamos a preguntarle a ver si nos dice algo. Salve. Buonasera. Buonasera. Benvenuti. Non vediamo il pilone. Il pilone è stato incastonato nell'altare. Viene mucha gente a misa. La chiesa è sempre frequentata, la chiesa è piena. Le enseño cómo es nuestra Virgen del Pilar, la de Questa è Zaragoza. la nostra Virgen del Pilar. Ok, la vostra è più bella forse. Molto Delle gentile. cose, ok. Anche a lei. Buona trasmissione. Grazie mille. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. ¿Qué ha hecho de noche, Teresa? Sí, ya toca un poco ya irse para casa, recogerse. ¿Vives por aquí cerca? Sí, esto es ya la zona de mi barrio, o sea, entre medio de Chitturín, Madonna di Campagna, Cenicia, en medio de los 3 barrios, digamos. Vemos que las calles están limpias. Luego también porque ha estado lloviendo un montón de días seguidos, No hay barrenderos. pues no verás barrenderos, no. Y tampoco recogen la basura, La por lo que basura veo. tampoco, no es como en Zaragoza, ¿no? Que se recoge todos los días, aquí van por día, los lunes vienen a recoger el cartón, los jueves es el día del plástico. Tú lo tienes que tener en tu casa y esperar a que llegue el día de rigor para sacar la basura. Esta es mi casita tras la larita. ¿En qué piso vives? Pues mira, además aquí quieren saber dónde vives, lo tienen fácil porque no es como en España que es primero, segundo, tercero, no, aquí el apellido del que vive, o sea, no te escapas. Venga, vamos para adentro. Vaya portal más elegante tiene. Sí que es muy majo, además nos han cambiado hace poco la moqueta. ¿Hay alguien en casa? Tengo a los enanillos en casa, mis chicos. Así, y a mis perras, que también son de mucho saludar. A ver, adentro, no, que te escapas, Adelante. Hola, ¿cómo os Aquí llamáis? tenemos... Yo me llamo Isabel. ¿Y tú? Lo primero que vemos nada más entrar a la Virgen del Pilar. Ah, sí, hombre, por favor, no puede faltar. Teresa, tienes un piso enorme. Sí, la verdad es que es una casa grande. Un poco, digamos, raro es que tenga la cocina independiente, porque normalmente es cocina-salón. Ya que estamos en la cocina, ¿por qué no preparamos ya la cena con todo lo que hemos comprado en el mercado? ¿Qué vas a hacer? Pues mira, la pasta asciutta, que sería lo que llamamos nosotros de toda la vida la pasta con tomate. ¿Pero la vas a hacer a la italiana? Lo voy a hacer a la italiana con un toque español. Se deja así y mientras se gira se suelta, para que se quede un poquito abierto. Metemos la cebolla, un poquito también el ajo, el toquecillo de jerez. Madre, los italianos si me ven echando jerez a la pasta asciutta. Echamos el tomate, echamos la albahaca y luego el toquecillo que le doy yo siempre luego de pimentón de la vera, toque español. Chicos, a tábola. Ah, ya van aterrizando. Ya estamos. Teresa, te veo Y que a la estás en mesita. Turín estupendamente. No sé yo si vas a volver a Zaragoza. Sí que vuelvo, sí que vuelvo. No sé cuándo, igual para la jubilación, no lo sé, pero yo tengo que volver. Donde esté la borraja, que se quite la pasta. Pues familia, os dejamos cenando, que vaya muy bien. Saludo a mi madre, sí, y bueno, a los amigos, familia, pero bueno, un saludo muy especial a mi hermano y solo decirle que si me queréis, irse. Que aproveche, chicos. Adiós. Adiós.